Bueno, lo último que habíamos visto nosotros era la cuestión de cómo expresar el lenguaje ladder de alguna manera, ¿sí? Con estos ejercicios, digamos, expresarlos de alguna forma matemática, digamos. Entonces le poníamos que la conexión en serie correspondía a la operación de la multiplicación y el paralelo correspondía a la suma, y bueno, después teníamos las negaciones y no más que eso. Ahora, ahí ustedes ven todo lo que tengo en pantalla, o sea, ven los dos programas que hay, ven la pantalla dividida en dos. Sí. Hola, profe. Perfecto. ¿Cómo estás? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Nosotros veníamos trabajando, antes de ver todo esto, veníamos trabajando con la cuestión de los diagramas de transición, los diagramas temporales y esa parte. Lo que nos queda hacer ahora es ver cómo hacer la vinculación, digamos, entre una cosa y la otra, y cómo hacer la conversión de un diagrama de transición de estados a un lenguaje ladder. O sea, ¿por qué vimos estas dos cosas como por separado? Bueno, porque en definitiva en algún momento las tenemos que juntar, ¿sí? Nosotros, una vez que tenemos un proyecto, tenemos un proceso cualquiera, lo que tenemos que hacer es organizar todos los diagramas, pero siempre tenemos que saber que a lo que apuntamos al final nosotros es armar el código en ladder. Y justamente los diagramas son herramientas que usamos antes para poder hacer esa codificación. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Por qué nosotros dejábamos como última etapa, digamos, antes de hacer el programa, este tipo de diagramas? ¿Por qué dejábamos esto así? Bien, porque de acá hacia el lenguaje ladder tenemos una forma, un método para hacer la conversión, que es lo que vamos a ver ahora. Si escuchan algunos ruidos de fondo, son mi gata peleándose con la perra. Bueno, a ver, esto. No, me quedó medio feo. Bueno, yo el ladder lo voy a hacer directamente en este programa que supongo que lo vieron el año pasado, lo usaron lo usaron en tercero con Nico, el Logosoft. Sí. Y bueno, vamos a ver esa conversión, digamos, de esto al ladder. Bueno, primero, digamos, no es la idea de lo de hoy ver exactamente el uso de este software, pero bueno, ya que lo voy a usar yo, les muestro un poco cómo configurarlo al principio, para que lo sepan. De todas maneras, esta cuestión, si no empiecen con las rayitas, la cuestión de la elaboración del programa en ladder, no necesariamente la tengo que hacer con este programa, ¿sí? Yo lo voy a hacer con esto porque es un poco más rápido para poder explicarlo, pero en realidad lo pueden hacer escribiendo como veníamos haciendo antes. O sea, no es una condición necesaria para lo siguiente poder usar el software este. Bueno, una vez que yo lo abro, a mí lo que me interesa es armar un diagrama. Entonces voy a el modo de diagrama, hago doble clic en agregar un nuevo diagrama. Esto así como está, le damos a aceptar. Y normalmente, por defecto, lo que nos va a abrir esto es este tipo de diagramas, que es un diagrama de bloques que a nosotros no nos interesa. Entonces, lo que hacemos es ir a este botoncito que dice convertir a KOP, hacer clic ahí y cambiarlo, ¿sí? Acá sí, si yo me fijo acá, veo que tengo los contactos y las bobinas con las que trabajábamos la vez pasada en el ladder, y es todo lo que vamos a usar por ahora. Bueno, entonces, supongamos que yo tengo el diagrama ¿sí? Este diagrama de acá, de 4 estados, que es el que corresponde al arranque y parado de un motor, es decir, es el mismo ejemplo con el que venimos trabajando cada vez que recurrimos a este apunte, en donde yo tengo un estado inicial, digamos, en el que no pasa absolutamente nada. Cuando yo presiono el pulsador de marcha, que es esto de acá,
voy a cambiar al estado 2, cuando suelto el pulsador de marcha cambio al estado 3, cuando presiono el de parada paso al estado 4 y cuando suelto el pulsador de parada paso nuevamente al estado 1. Entonces, ¿cómo hacemos para codificar esto como lenguaje ladder? Bueno, lo primero que hacemos es lo siguiente, ver cuántos estados tengo acá. ¿Cuántos estados tengo yo ahí? Pregunto. 4. Tengo 4, ¿sí? Entonces, si tengo 4 estados, lo que voy a agregar son 4 bobinas, ¿sí? Acá en mi ladder. Entonces agrego una bobina, agrego otra y otra más. Bueno, fíjense que cuando yo agrego las bobinas así nomás directamente desde la barrita hacia acá, me aparecen como Q. Bueno, yo les voy a cambiar los nombres y les voy a poner como nombre M, ¿sí? Ustedes, cuando armen el ladder, directamente escríbanlo con el nombre que se les antoje, siempre y cuando sean coherentes, digamos. Lo único que tienen prohibido, digamos, es ponerle de nombre Q a estas bobinas. Pero si le ponen M, si le ponen E, que es el mismo nombre que tienen acá, es lo mismo. Es más, de hecho, yo le voy a poner acá como comentario, le voy a poner de nombre E1, E2, E3 y E4. Así queda claro, sí, que corresponde cada uno de estos a uno de los estados que tenemos por ahí. Entonces, dibujamos así todas las bobinas que le van a corresponder a cada uno de los estados, ¿sí? ¿Por qué es que a cada estado le corresponde una bobina? Porque justamente cada estado es como una combinación de información. ¿Cómo almaceno yo esa información? Esa información la almaceno en mis bobinas, que justamente se llaman M, porque son memorias, ¿sí? Entonces justamente una memoria me sirve para retener mi información. Ahora, además de agregar estas, siempre hay que agregar una bobina extra, que es M8. Esto tiene que ver con el software este. Corresponde a la inicialización, ¿sí? ¿Ven la inicialización que tengo yo acá? Bueno, esa inicialización es como si fuese una especie de estado extra. Esa bobina va a quedar por acá suelta, sin ninguna conexión, nunca. Pero después vamos a ver por qué es necesario ponerla. Bueno, entonces, yo ya tengo mis 4 estados, ¿sí? O sea, yo ya definí que estos son mis 4 estados. Ahora, lo que hay que pensar es cómo los vinculo entre sí, digamos. Bueno, vamos a seguir con el mismo procedimiento digamos, de ir haciendo, así como dije, bueno, primero hacemos todos los estados, bueno, ahora vamos a hacer todas las condiciones de salida de cada estado, que ahora vamos a ver qué es eso, después todas las condiciones de entrada, etcétera, como para que nos quede todo listo en simultáneo. No vamos a trabajar con cada estado en particular ahora, sino que directamente trabajamos con todo el conjunto. Fíjense, si yo me fijo, me pongo en el estado 1. ¿Cuántas flechas tengo que salen desde el estado 1? Que nacen acá y terminan en otro lado. 4. Una. Una, como 4. Bueno, dijo 2. Dijo cuántas flechas en total, ¿no? No, dije cuántas flechas tengo que nacen acá y que terminan en otro lado. Bueno, hay una sola que nace acá, ¿sí? Esta de acá, que termina acá. ¿En dónde termina esa flecha? 2. Estado 2, ¿sí? Entonces, lo que vamos a poner es, dentro de mi estado 1, un contacto normal cerrado del estado que le sigue. ¿Está bien? O sea, del lugar hacia donde yo puedo salir una vez que estoy acá. Entonces, si yo estoy acá, ¿hacia dónde puedo ir? Bueno, puedo ir hacia mi estado 2. ¿Cómo simbolizo eso? Lo simbolizo poniendo un contacto normal cerrado de
mi estado 2 en serie con mi estado 1. ¿Por qué? Porque esto quiere decir que, supongamos que yo alimento la bobina de E1, ¿en qué momento le voy a cortar yo la alimentación a esa bobina? Bueno, cuando pase al estado 2, o sea, cuando yo presione el pulsador de marcha, ¿sí? En este caso, del motor, lo que va a pasar va a ser que yo voy a dejar de estar acá, y como voy a dejar de estar acá, voy a pasar a estar acá. Es importante saber que hay una sola flecha que me saca de acá. ¿Por qué? Porque si hubiese más de un lugar al que puedo ir desde este estado, también tengo que considerarlo. Pero como no es el caso, no nos metemos con eso. Entonces les pregunto, si para salir del estado 1 tengo que poner un contacto del estado 2, ¿sí? Para salir del estado 2, ¿un contacto de dónde tengo que poner? El estado 3. Del estado 3, ¿sí? También siempre en serie, ¿sí? Lo mismo desde el estado 3, para salir del 3, ¿a dónde voy a salir? ¿De acá para dónde voy? Estado 4. Exactamente. ¿Y del estado 4 a dónde voy? Al 1. Voy al 1. Fíjense que acá no estoy considerando las condiciones, ¿sí? O sea, estas condiciones de acá no las estoy considerando todavía, las voy a considerar ahora. Bueno, bien, entonces yo ya tengo las condiciones, digamos, que me van a sacar de cada uno de mis estados. Ahora, vamos a ver la otra punta, digamos, de mi código. Así como ahora estoy trabajando de derecha a izquierda, bueno, ahora vamos de izquierda a derecha. Me paro de vuelta en el estado 1, ¿sí? Me fijo, ¿cuántas flechas hay que entran al estado 1? 2. 1. Hay 2, ¿sí? Que entran al estado 1 son 2. Esta y esta. ¿Dónde nacen esas 2? Una en la Cuatro. bobina de arriba y la otra en el estado 4. Exactamente. Ahora, son dos lugares diferentes, ¿no? O sea, tengo la inicialización por un lado y el estado 4 por otro. Entonces, eso quiere decir que yo voy a tener un contacto normal abierto, ¿sí? De mi estado 4 y un contacto normal abierto de mi inicialización. Estos dos se ponen en paralelo, ¿sí? ¿Por qué? Porque son como dos lugares de origen diferentes entre sí. ¿Está bien? Entonces, los ponemos así. Los escribimos como un paralelo. A ver, quiero bajar esto un poco. Bien. Ahora, entre inicialización y el estado 1, ¿hay alguna condición acá? No. No, no hay ninguna condición ahí. Entre el estado 4 y mi estado 1, ¿hay alguna condición? Que se suelte el pulsador. Soltar el pulsador, sí, que eso es un contacto cerrado del pulsador 2. ¿Por qué pulsador 2? Porque a mí se me ocurre, puede ser cualquiera. Pero yo lo voy a poner al pulsador 2, que es el de parada. Bueno, hacemos lo mismo del estado 2. Me fijo, ¿cuántas flechas hay que entran al estado 2? Una. Acá es una sola, ¿sí? Esa flecha, ¿dónde nace? En el estado 1. En el estado 1. Entonces, se pone este contacto al inicio. Esto, digamos, ese lugar de origen de cada una de las flechas se llaman precondiciones, ¿sí? Entonces yo tengo la precondición acá, la condición y, bueno, en definitiva, mi estado.
Y esto también es una condición. Ahora vamos a ver bien qué significa todo esto. A ver si queda un poco más claro. Bueno, entre esto y esto, ¿hay alguna condición? Entre E1 y E2, sí, hay una condición. ¿Cuál es esa? Que yo pulse el pulsador de marcha, que ese va a ser I1. Entonces lo conecto y lo conecto acá en serie. Bueno, a ver. Más allá de interpretarlo a esto de forma eléctrica, yo lo que tengo que pensar es que a mí, esto lo que me está diciendo, por ejemplo, para el estado 1, es que si yo estoy inicializando, o sea, cuando yo estoy poniendo en marcha por primera vez mi proceso, o si estoy en el estado 4, bueno, puede ser que llegue al estado 1. Si estoy inicializando, lo único que tiene que pasar para que yo pase de acá hacia acá es que no tengo que tener el estado 2 activado. Y se entiende que es medio como una redundancia, porque digo, si yo estoy activando por primera vez mi proceso, no debería estar en el estado 2, ¿sí? Debería justamente pasar de acá para acá. Ahora, si yo estoy en el estado 4, este contacto, cuando yo esté en el estado 4, va a estar cerrado, ¿sí? Eso es lo que me va a simbolizar justamente el alimentarlo. Cuando yo alimente el estado 4, este de acá, se va a cerrar este contacto. Entonces, en el momento en el que coincida que yo tengo este contacto cerrado, con este contacto cerrado, con este contacto cerrado, se me va a activar el estado 1. ¿Cuáles son las condiciones que me hacen cumplir con todo eso? Bueno, yo estoy en el estado 4, al que llegué desde el momento en el que pulsé el pulsador de parada. En cuanto suelte ese pulsador de parada, va a haber un instante en el que justamente esto se va a cerrar, esto va a estar cerrado, y como yo estoy acá, ¿sí? Lógicamente no estoy acá, este contacto también va a estar cerrado porque es un normal cerrado, o sea, en todo momento que este estado no esté alimentado, esto va a estar cerrado. Entonces va a haber un instante en el que yo le voy a mandar como un pulsito a esto, y con ese pulsito voy a alimentar la bobina. Supongo que después esto cuando armemos alguna de las prácticas va a quedar más claro. Por ahora lo importante es que entiendan cómo hacer la codificación, ¿sí? Cómo hacer este pasaje de un diagrama de transición hacia el ladder. Después vamos a ir viendo bien cómo es esto del funcionamiento, ¿no? Qué pasa cuando yo presiono el botón, cuando lo suelto, etcétera, etcétera. Pero bueno, volvemos entonces hacia el estado 3. Si me paro en el estado 3, yo al estado 3 puedo venir desde mi estado 2, ¿sí? Y con la condición que se tiene que cumplir acá en el medio de soltar el pulsador de marcha. Por último, al estado 4, llego desde el estado 3, llego acá desde el estado 3, y con la condición de pulsar el pulsador de parada. Y ahí ya casi está. Me falta una cosa, ¿no? Que es, yo recién les decía, ¿no? Cuando yo presiono acá, le voy a mandar un pulsito nada más a esta memoria, y lo mismo va a pasar con todos, ¿no? O sea, cuando yo, supongamos que esto inicializa, bueno, se me va a activar esto, pero yo quiero que justamente mi proceso se quede en este estado, o sea, que esta memoria quede retenida, quede alimentada, hasta que yo presione el pulsador de marcha. ¿Cómo harían esa retención? ¿Saben? ¿Se acuerdan? Con un pulsador en paralelo. Con un pulsador en paralelo, no, con un contacto en paralelo. Con un contacto de esta misma memoria en paralelo con todo esto, ¿sí? Entonces yo meto acá un contacto de M1
en paralelo con todo esto de acá. Voy a acomodar un poco esto para comprimir un cachito. ¿Sí? Meto en paralelo, pero fíjense que este paralelo tiene que incluir esto, ¿sí? Tiene que incluir todas las condiciones y terminar justo antes del momento en el que empiezan las condiciones estas de salida. ¿Está bien? Porque si yo lo termino acá, por ejemplo, bueno, voy a tener un problema porque voy a retener solamente esto, pero no esta parte de la información. Lo mismo tengo que hacer con los demás, ¿sí? Poner siempre un contacto en paralelo de cada uno de los estados que me funcione como retención justamente de cada uno. Entonces, meto esto por acá. Acá me quedó medio feo, ¿verdad? Bueno, y acá metemos también el contacto Na de M4 en paralelo. Acá está toda la parte de la lógica, ¿sí? De esto. Ahora, ¿qué quedaría? Bueno, para esta consigna, por ejemplo, yo acá en ningún lado estoy activando el motor, ¿sí? O sea, directamente me estoy haciendo el boludo con la existencia del motor, no está en ninguna parte. Entonces, si yo quisiera agregarlo, tengo que pensar, digo, bueno, a ver, ¿en qué estados va a funcionar el motor? Bueno, en el estado 1 claramente no, porque es el inicial. Cuando yo presiono el pulsador de marcha, quiero que ya empiece a girar ahí, o quiero que empiece a girar acá, cuando ya solté el pulsador de marcha. Eso es indistinto. Eso viene, digamos, dado por la consigna o por las ganas que yo tenga. Para este caso, no me acuerdo cómo es, así que me lo voy a spoilear mirando el final. Acá está, a ver, ¿en qué estados prende? En el 2 y en el 3. ¿Sí? O sea, esto va a encender en el preciso instante en el que yo presiono el motor. Entonces, ¿cómo codifico eso? Bueno, agrego una bobina, que esta sí va a ser una Q, justamente porque es una salida real, es una de las salidas que se conectan con el mundo exterior de mi PLC, y esa bobina yo la alimento con los estados que me interesa que hagan girar el motor, que son el 2 y el 3. Y fíjense que los pongo en paralelo, ¿sí? Porque quiere decir que cuando esté en cualquiera de estos dos estados, ya sea uno u otro, voy a hacer que el motor empiece a girar. En cambio, cuando esté en los estados 1 y 4, en esos casos lo voy a tener frenado. Bueno, ¿alguna consulta hasta acá? ¿No? ¿Ninguna? ¿Nada para...? No, parece que no. Para cambiar las líneas. ¿Cómo? Parece que no. No, pero me pareció escuchar algo por ahí, pero no sé si capaz era ruido ambiente o algo. Bueno, si no hay ninguna duda, les voy a mandar otra vez una tarea de esto, así, ¿sí? Unos esquemitas como estos, similares, a lo sumo tendrán, no sé, creo que un estado más, no mucho más que eso, como para que los vayan resolviendo. Entonces, la idea es que, bueno, que resuelvan eso, que se enfoquen en principio, no le den bola a esto de las Q, ¿sí? Yo lo puse acá para que quede bien claro cómo es, pero por ahora no vamos a meter ninguna Q en ningún lado, solamente me interesa en principio enfocarnos en cómo hacer la codificación de la parte lógica, ¿sí? Y que quede claro esto de precondición, ¿sí? Que se está acá, precondición, condición, condición también, aunque esta es una condición que me hace entrar a mi estado y esta es una condición que me hace salir de mi estado. Pero bueno, que
que puedan armar esos diagramas, esos programas, perdón. Entonces, una vez que ustedes los armen, en el formato que sea, formato papel o si quieren usar el programa yo ahora cuando les subo el video, les subo el link de donde descargar el software que es gratis. Entonces, lo hacen en el formato que se les antoje y me lo pasan y yo lo cargo en el PLC y para la próxima clase probamos a ver que esté funcionando. Yo ahí sí le conecto alguna salida o algo para que en algunos estados algo arranque, algo pare, prenda una luz, apague una luz o haga algo por el estilo. ¿Está bien? Profe, Sí. las líneas del diagrama, ¿cómo las hizo? ¿Cuáles líneas? Las líneas. ¿Cómo le digo? A mí me parecen los puntitos. A ver, ¿le puedo mostrar? Acá. ¿A vos te parece? Espere. Sí, sí. ¿A vos te parece una cosa así? No me parece nada, profe. Ay, ¿Cómo? no entiendo cómo mostrarle. Dibujar. Sí. A ver. ¿Se ve? A ver, espera. Bueno, freno un toque mi compartir pantalla. A ver. No, apenas veo. A ver, te hago una pregunta, Ada. Sí. Ahí abajo a la izquierda, en donde a mí me aparece esto que dice contacto normal abierto, contacto normal cerrado. ¿A vos te aparece lo mismo o aparece una cosa que dice entrada, tecla de cursor, bit de registro? No, me parece lo mismo. Pero las líneas no son iguales. Estas son Bueno, más para que quede igual que esto, si vos estás trabajando ya con el ladder, digamos, y no con el lenguaje de los bloques, lo que te preocupa son las líneas estas de fondo, eso se modifica desde la pestaña esta que dice ver, si no me equivoco, a ver, ya no me acuerdo. Desde donde dice ver, a ver, no, acá no es. Herramienta. No. Acá. ¿Formato de cuadrícula? Sí, exactamente. Formato de cuadrícula. Normalmente viene esto que dice distancia en puntos, viene con un valor más alto. Cuanto más chico es el valor, más fácil es de acomodar, digamos, los bloques en menos espacio. Porque si no, es como que cada vez que yo muevo un poquito el mouse, me mueve el contacto mucho para arriba o mucho para abajo. Pero bueno, eso es una cosa, solamente una especificidad de acá del software. Con lo cual, si no lo van a usar, si lo van a hacer en papel, no se calienten por esto porque no hace a la cuestión del funcionamiento de nada. Bueno, ¿alguna otra duda? Bueno, nos quedan 4 minutos 54 segundos antes de que se corte abruptamente la clase. Bueno, entonces cortamos acá. En un rato les subo la clase con las consignas y el link para los que quieran descargarse el Logosoft. Repito, para quienes llegaron después,
que cuando entreguen alguna tarea, escríbanme un comentario diciéndome, profe, entregué la tarea, porque si no, a mí no me llegan las notificaciones y de repente me cuelgo y no me entero hasta mucho tiempo después. Entonces, escríbanme un comentario cada vez que hacen una entrega, así lo puedo ver ahí en el momento. Profe, tengo una duda al respecto de esto. O sea, ¿usted nos está recomendando este programa para hacer todo esto? No, yo lo que les digo es que este programa es el que se usa para cargar el lenguaje ladder, el programa en ladder en el Logosoft, con lo cual en algún momento hay que pasar por acá, ¿sí? Lo que digo es, considerando que no todo el mundo está usando la computadora, lo pueden resolver en papel y después yo me ocupo de hacerle la traducción, digamos, de lo que me manden en papel a esto. Si ustedes tienen la opción de tener una computadora a mano, sí, les recomiendo usarlo porque es mucho más práctico que andar dibujando ni nada, y además tiene la opción de poder simular lo que uno hace para probar a ver si está funcionando o no, pero ahí nos vamos a meter después. Dale. Ok, gracias. No, ¿por qué? Bueno, repito, que me manden algún mensajito cuando, digo, por ahí por el Classroom, cuando entregan, y que si tienen dudas, no duden en consultar, ¿sí? Porque la última vez que vimos alguna cosa de diagrama de transición y qué sé yo, la actividad número 2, medio como que tardamos demasiado tiempo en resolverla, y entiendo que en gran medida era porque quizás algunas cosas no estaban demasiado claras. Yo estuve revisando el apunte y me di cuenta que hay cosas ahí que no estaban muy claras. Bueno, si acá encuentran también que hay cosas que no entienden, pregúntenme, que lo vamos a poder resolver. Brian, preguntabas qué va a pasar cuando volvamos a clase. La verdad no tengo ni idea porque no sé ni cuándo vamos a volver ni cómo, así que cualquier cosa que te diga ahora me puede ser mentira. Y así que bueno, nada, eso, que la verdad no tengo ni idea de cómo va a ser el retorno a la escuela. Pero bueno, ahora sí vamos cortando antes de que termine el tiempo de Zoom. Sí. Y Nos vemos, bueno, profe. nos vemos la semana que viene, ¿sí? Dale, profe, nos vemos.